Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Gusto saludarles. Mi nombre es Luis Ángel Sánchez. Estamos aquí en su podcast de confianza, Finanzas en Acción. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que derivado de la pandemia, pues prácticamente nos empezaron a llegar algunos comentarios que querían tener un poco más de material respecto a esto. Vamos a estar hablando de cuánto es lo que cuesta a mi cartera, mi salud y sobre todo el no tener un seguro de gastos médicos. Para esto nos acompaña Cristian Cortés. Es un experto desde hace 9 años en el tema de seguros. Ha estado trabajando en varios sectores de aseguradoras. Nos estará dando un poco más de perspectiva de cuáles son las peculiaridades de las pólizas de seguros, un poco también el contexto social y cultural y bueno, un poco también información que a ustedes les puede ser de muchísima ayuda. Cristian, bienvenido al podcast, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, Luis, muchísimas gracias, de verdad agradezco la invitación y de verdad que aplaudo estas iniciativas que se tienen para poquito hacer conciencia del tema de salud, que es muy importante aquí en la Ciudad de México. Pues sí, como comentas, un poquito de experiencia ya, más de 19 años en el sector asegurador, trabajando en diferentes aseguradoras, en brokers de seguros y sobre todo también en la parte con el cliente, ¿no? Pero pues muchísimas gracias por la invitación, a tus órdenes. Nada como estar en la trinchera atendiendo justo a los clientes para resolver estas dudas. Cristian, platícanos un poco, venimos de una época de la pandemia en donde prácticamente anterior a esta franja en la cual pues nos dimos cuenta de qué tan necesaria es nuestra salud y qué tan importante. Pues básicamente la gente no estaba contratando seguros, pólizas de seguro para cubrir alguna eventualidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido al paso de estos últimos años en el sector de los seguros, particularmente hablando de lo que venimos básicamente viviendo en los últimos años, que es la pandemia? ¿Cómo ha cambiado la perspectiva de la gente respecto a una póliza de seguro? Fíjate que, Luis, que sí ha habido un poquito más de conciencia en el sector, en la población. Lamentablemente estamos poco acostumbrados al tema de la cultura de la prevención. De verdad que nos enfocamos mucho a otras cuestiones y no le ponemos la atención debida a lo que es la salud. Tuvo que suceder este tema de la pandemia, del COVID, para que un poquito hiciéramos conciencia. De hecho, el 40%, hablando así en porcentaje de la población, derivado de la pandemia, hizo mucho conciencia. De hecho, realizaron lo que son pues programas de dietas, el tema de ejercicios por plataformas, como que les creó esa conciencia. Claro. Y pues bueno, eso es lo que atrajo que realmente despertaran para lo que es un poquito preocuparse, porque sí, la conciencia que tenemos en base a la prevención es casi nula. ¿Qué tipo de cultura hay en cuanto a prevención se refiere justamente en temas de salud en la población mexicana? ¿Qué es lo que tú detectas al paso de haber atendido a tantos clientes durante estos 19 años? Es muy importante comentar que en la actualidad hay 3 grupos prestadores de servicio, los cuales se dividen. El primero, que es muy importante, es toda esa población que no está asegurada. El segundo es toda esa seguridad social donde entra lo que es la parte del IMSS y el ISSSTE. Y el tercero son ya el sector privado, que es donde estamos nosotros como brokers y como aseguradoras. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el sector IMSS y por qué hay una deficiencia? Porque aproximadamente el 50% de la población se atiende en el IMSS. Entonces, la deficiencia que se tiene es porque, pues básicamente no hay una estructura bien definida, sobre todo para poder hacer frente a cuestiones como el COVID, ¿no? Que es lo que comentabas. Entonces, hay un desabasto de medicamentos, del mismo personal médico y sobre todo también hay un tema de que no estamos, pues ahora sí que comprometidos y sobre todo a que haya una capacidad de poder atender, capacidad de atención a toda la población. Eso es lo que sucede. Desde luego que a mí me queda clarísimo que cuando estamos yendo a este tipo de instituciones en los cuales nosotros como prestación, como trabajadores tenemos la posibilidad de atendernos, en algunos casos cuando tu vida depende de ello y tienes a lo mejor una cita que se pospone hasta dentro de 6 meses, ¿cuántas veces no hemos escuchado una persona que tiene insuficiencia renal y que dentro de 6 meses hay cita? Es lo que hay que esperarla. Entonces creo que esto, el tema de tener una póliza que particularmente te pueda brindar la seguridad de que puedes obtener atención médica de manera puntual y rápida, pues evidentemente tiene una plusvalía enorme, sobre todo cuando de cuidar a la familia se trata. Entonces, creo que eso también es algo muy importante que tenemos que puntualizar y que a veces no caemos en la cuenta, ¿no? De que la salud no puede posponerse, tiene que ser ahora, tiene que ser rápido. Lo acabas de comentar, Luis, es algo súper importante. Lamentablemente la deficiencia también de que te comentaba del tema del sector público es eso, que cuando vamos a lo mejor a una prevención y queremos nosotros tener un estudio por un malestar que se tiene, al mandarnos a 5, 6, 7 meses, ¿qué sucede? Pues ya se vuelve a lo mejor una urgencia, una atención médica urgente. Con un gasto médico mayor, como bien lo puntualizaste, es la gran diferencia de poder atenderse pues de inmediato, sacar un estudio de laboratorio o programar una cirugía.
Y sobre todo también la cercanía que puedes llegar a tener en los hospitales que cubran básicamente tu póliza. O sea, no tienes que viajar a lo mejor a ciudades tan lejanas, o sea, hospitales con especialidades, sino que dentro de tu misma localidad tienes a lo mejor un stock mucho más amplio para poder atenderte en alguna cuestión médica muy puntual. Es correcto. De hecho, también es esa posibilidad, ¿no? No únicamente atenderse, a lo mejor también hasta en la ciudad donde radico. Si un gasto médico mayor, puedo atenderme muchas veces también, si estoy a lo mejor en algún estado de la República, la cobertura de la red médica puede entrar para poderme atender en la urgencia o como bien comentaste, la especialidad a lo mejor está en otra localidad o dentro de donde radico, pero a lo mejor en otra, pues en otro municipio puedo atenderme sin ningún problema. De acuerdo, algo muy importante, la gente de pronto cuando está hablando en términos de póliza de seguros y todos los beneficios que puedes tener de manera muy integral, de pronto tiene por allá a lo mejor en el radar algunos mitos y realidades que tienen que ver con respecto al tema de las pólizas. ¿Qué nos puedes decir tú en estos 19 años que te has encontrado con tus clientes? O sea, ¿qué mitos de repente tienen y te hacen preguntas? Oye, ¿es verdad que no te pueden cubrir las pólizas en este escenario? ¿Cuáles son los principales mitos que te encuentras justamente en torno al sector de los seguros? Mira, Luis, el tema principal que es el mito que muchas gentes pues comentan es que cuando uno tiene a veces la póliza de gastos médicos mayores, su mito principal es que creen que les cubre todo, que no hay un tema de no tengo que pagar nada, con mi gasto médico mayor me va a cubrir a lo mejor una gripa, un malestar estomacal, que muchas veces lo realizan, ¿no? Cuando tienen el sector público, me siento mal, me duele, no sé, tengo un malestar estomacal o tengo gripa, voy a urgencias del hospital para que me atiendan. Ese es un mito que la verdad no procede así. Un gasto médico mayor aplica sobre todo para pues alguna cirugía programada, alguna cuestión ya mayor, un gasto mayor, ¿no? Pero también existen los famosos gastos médicos menores. Entonces, sí es muy importante el poder tener una asesoría especializada para determinar cuál es la urgencia o lo que yo necesito de atención médica. Entonces, uno de los mitos sería eso. La realidad es que el gasto médico mayor sí te va a cubrir y sobre todo te va a hacer que haya una mitigación en la cuestión también de gasto. Porque un gasto de una cuestión ya mayor, pues estamos hablando de más de 100, 200, 500 mil pesos, ¿no? Para efectos prácticos de este ejercicio en el cual yo soy muy visual, la verdad es que si tú me lo preguntas yo quisiera saber más o menos cuál es el entorno de un gasto. Vamos a poner un ejemplo, cáncer, que son enfermedades que sabemos que son muy costosas. ¿Cuál es el costo de tratar una enfermedad por tus propios medios, con hospitales a lo mejor particulares o incluso estos institutos de los que hemos estado hablando? ¿Cuál será el costo de tratar ese tipo de enfermedades versus tener una póliza de seguro que te puedan parar esta cobertura justamente de cáncer? Vamos a hablar un poco más adelante también de cuáles son las coberturas, pero ¿cuál sería como que el costo muy a grosso modo si yo quisiera hacer una expectativa? Pues mira, en la actualidad yo te podría decir los gastos médicos mayores, por ejemplo, de una persona de 35 años pueden oscilar entre 15,000 a 35,000 pesos el pago del seguro. Ahora, si nos vamos ya a una situación pues crítica, llamémosla así, hablando de un cáncer, pues bueno, te puedo decir que ahorita las aseguradoras están pagando alrededor de arriba de 2.5 millones de pesos, y una cuestión, por ejemplo, hablando del mismo COVID, que es el punto medular de lo que estamos platicando, una cuestión de atenderse de COVID sin seguro de gastos médicos es de aproximadamente 525 mil pesos. Ya con un seguro de gastos médicos mayores, pues estamos hablando de un gasto de 60, 65 mil pesos. ¿Y por qué este gasto? ¿No? También porque van a decir, oye, entonces no es tan barato. No, realmente, si comparamos un monto de una prima de, más bien un gasto de 525 mil, 565 mil pesos a 65 mil pesos, pues va derivado a que a lo mejor probablemente tuvo que estar entubado, tuvo que estar en una cuestión de terapia intensiva, un sistema de oxígeno, medicamentos, exactamente, hospitalización, y que conlleva no estar nada más como nosotros llamamos una cuestión ambulatoria, sino realmente estuvo hospitalizada la persona. Claro, desde luego, déjame entender un poco más. Entonces, la póliza de seguro de gastos médicos para una persona de 35 años oscila entre los 30 mil pesos. Aproximadamente el costo anual. De acuerdo, pero esto te ampara que si tú tienes alguna enfermedad, insistimos mucho, porque a lo mejor de repente la gente incluso piensa que el COVID ya no existe. Sí existe todavía y estas pólizas te lo amparan. Entonces, si no tuvieras una cobertura de COVID, por ejemplo, te puedes gastar hasta $500,000 de pesos. ¿Cuántas personas no vimos en la pandemia que de repente se quedaban sin patrimonio?
porque de pronto no tenían una póliza que les amparara básicamente todo este paquete de servicios a sus familiares. Entonces, tú lo puedes mitigar, te puede costar cerca de 65,000 pesos ya con una póliza que se hace cargo de todos los gastos. Y en términos de otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer, lo que estamos platicando, ¿en qué rango de precios están? Pues puede ser arriba de ya de 1,000,000 de pesos, 1,500,000. La verdad es que ya todo el tema se lleva ya a una cuestión ya monetaria, que es lo que acabas de comentar, no se puede llevar el patrimonio de una familia. Realmente lo que yo te estoy comentando, el costo, tiene también mucho que ver en cuestiones de la edad de la persona, porque porque a lo mejor también una mujer me va a decir, oye, 35,000 pesos, yo que igual tengo la edad de, a lo mejor de 35, 40 años, no. Todo va en rango a la edad, al sexo, sobre todo también a la localidad, al código postal con el que se cotiza, al estado de salud, es muy importante también mencionarlo, porque las pólizas de gastos médicos pues también tienen que se hace un estudio, un análisis, sobre todo un cuestionario médico, que pues bueno, se tiene que contestar honestamente y con veridad, porque todos los seguros se manejan ahora sí que con la honestidad. ¿Por qué? Porque en caso de que haya una falsedad de información o declaración, aumenta de que venga el riesgo. Si omitimos una enfermedad, por ejemplo, crónica, pues el tema es de que no se va a cubrir, ¿no? ¿Cuál es lo que me comentabas? Es muy importante también la cuestión de que la gente tiene todavía ese mito de que los seguros de gastos médicos son muy caros. Y realmente no, todo va a ir también, depende a cuestiones que, lo que me comentabas, lo vamos a hacer un poquito más adelante, el tema de coberturas, deducibles, porque a mayor deducible, menor costo de prima. Entonces, digo, eso como ejemplo también lo podemos citar un poquito, pero todo, pues bueno, los costos oscilan dependiendo esto, ¿no? Que son los géneros. Mucha atención con esto, porque 1,000,000 de pesos para una cuenta en la cual tú evidentemente con tu familiar no vas a escatimar, te puede representar que a lo mejor si estás empezando a formar patrimonio y eres un matrimonio joven de 35, 40 años y tu papá tiene lamentablemente cáncer, pues vas a hacer lo posible porque él tenga una buena calidad de vida, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede mermar prácticamente lo que te ha tomado a lo mejor 15 o 20 años edificar, porque a lo mejor tienes que hipotecar la casa, vender algunos activos, y esto es algo muy importante solamente por el tema de la decisión de contratar una póliza. En estos términos, Cristian, ¿qué es lo que podemos deducir con respecto a si es un gasto, si es una inversión? En esta delgada línea en la cual algunas personas lo ven como un gasto y otras como una inversión, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo tengo mis comentarios, pero quisiera escucharlos los de un experto. Pues mira, el tema yo sí lo considero como una inversión. Realmente es una inversión porque al final, bien lo comentas, ¿no? Ha habido casos reales en los cuales la gente se queda sin su patrimonio, de hecho sin hogar, sin propiedades. En el tema también de vehículos, automóviles, tienen que pues vender para poder, pues ahora sí que enfrentar este gasto, ¿no? Entonces yo lo veo como una inversión. ¿Por qué? Porque una enfermedad realmente es imprevista, pues puede poner realmente en riesgo esta situación, ¿no? Mi consejo, en uno de los consejos, si me lo permites y comentárselo puntualmente, es: un gasto médico mayor no te va a liberar nunca de un gasto, a lo mejor, que tendrás que asumir al momento de presentarse la misma. Pero sí es muy importante que va a reducir y mitigar esa cuestión, ¿no? No te excluye, porque al final de cuentas tienes que hacer un pago, pero realmente sí una gran diferencia de pagar millones de pesos hasta medio millón de pesos a un pago a lo mejor de 40, 50 mil pesos, en donde ya venga contemplado todo el gasto hospitalario y todo lo que genera estar hospitalizado, ¿no? Desde luego, aquí me surge una duda. Esto nada más es un poco para tener baja cultural. ¿Hay algún beneficio fiscal por contratar alguna póliza de seguros? Es decir, Sí. ¿lo puedes conciliar con tu? Es que eso es importante, porque si hablamos del término que estamos partiendo de que es una inversión, pues naturalmente también puedes tener alguna estrategia que sea muy particularmente a tu escenario económico en este momento. Entonces, si tú le puedes sacar ese provecho, por decirlo de alguna forma, de la mejor manera, a una póliza de seguro, me parece que también es importante que la gente sepa cuál es prácticamente la dinámica en la cual tú puedes a lo mejor conciliar contra tu pago de impuestos. Pues de hecho, desde la contratación de la póliza uno puede deducir la cuestión fiscal con la póliza, y bueno, ya una vez ocupando la misma, también de igual forma, claro, los gastos se pueden deducir. Punto importante. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque definitivamente es algo que nos puede ayudar muchísimo. Ahora bien, si hablamos en términos de algunos consejos para saber si un seguro conviene o no conviene, muy a grosso modo, verificar en qué edad, qué rango de edad, situación económica, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo perfilas a todos los clientes que le dices, mira, tú, por índice a lo mejor de riesgo, que ya tienes familia o que a lo mejor te fuiste a vivir a otra ciudad,
es indispensable que tengas una póliza de seguros? ¿Cuáles son como los parámetros que tenemos que saber? Pues mira, los rangos para poder contratar una póliza es desde 0 años, desde un recién nacido. Se puede contratar hasta, anteriormente era un rango de edad de 65 años. En la actualidad hay aseguradoras que dan también lo que son gastos médicos para personas todavía de mayor edad, 70 años, 71 años. Entonces todavía hay la posibilidad. Ahora, ¿cómo lo podríamos nosotros manejar o en qué sentido? Es muy importante. Depende también qué es lo que requiere el cliente o que el asegurado, ¿no? Cuando yo me acerco, importante la familia. A veces nos enfocamos mucho a decir, yo protejo nada más a mi familia. Mi consejo siempre es que esté asegurado también el titular. En este caso, a lo mejor el padre de familia, el que lleva el sustento de la familia, porque a veces, yo siempre lo comento, somos un poquito egoístas en el sentido de con nosotros mismos. Siempre queremos proteger a nuestra familia y no, de verdad que la realidad es que lo más importante es que yo esté sano, porque en el momento de que si yo no me cuido o no estoy procurando tener una póliza yo como titular, si yo me enfermo y llego a un estado crítico, en automático me llevo a mi familia. Entonces creo que lo más importante siempre es ver por uno mismo, no dejando a un lado a la familia, que es muy importante. La familia también, yo lo que les recomiendo es un paquete familiar y todo va a ir en base a edad, el tema de lo que es para la contratación, el sexo, qué tipo, que es muy importante, qué tipo de atención o en qué hospitales se quieren atender. Eso también puede variar mucho el tema de costos, a qué hospitales están acostumbrados a ir, sobre todo qué tipo de médicos son a los que ellos están acostumbrados para poder nosotros ofrecer una pues cobertura completa, porque hay diferentes coberturas dentro de las pólizas y diferentes rangos de deducibles, coaseguros. Entonces, pero pues también ahorita sí que lo platicamos un poquito más adelante. Claro, desde luego. Aquí es algo muy importante. Las personas que estamos encargados de traer el sustento a casa, las personas que tienen hijos, naturalmente tienen que asegurarse de que su situación en la parte de la salud va a estar inmejorable y que tienen una póliza que les va a estar dando la seguridad de que su familia no se va a quedar desprotegida. Eso es algo muy importante. Y por otro lado, también yo te diría, es como tan importante como el nivel de tener un testamento, ¿eh? Porque obviamente también estás asegurando a la familia y no solamente les estás dando problemas. A lo mejor tienes una fractura, eres independiente, no puedes trabajar durante X tiempo, pues naturalmente el gasto te puede comer muchísimo con el tema de lo médico. Entonces, esto es algo muy importante. Yo te puedo decir que en general los comentarios que nos han llegado aquí justamente al podcast es que la gente no contrata una póliza de seguro porque tiene miedo en saber cuáles son las letras pequeñas. Tú lo que nos dirías, si vamos a poner un ejemplo, tú me estás ofreciendo una póliza de seguro. ¿Qué me recomendarías para que yo este desconocimiento lo pueda mitigar con básicamente una asesoría? ¿Cuál sería esa asesoría? Pues mira, yo lo principal es que realmente se acerquen a expertos de seguros, que tengan conocimiento sobre todo y que sean agentes certificados. Porque en la actualidad, y no es por hablar más de terceras personas, si no hay colocadores únicamente de pólizas. Entonces, los colocadores con tal de únicamente colocar y ganar una comisión, pues a lo mejor no asesoran al cliente. Entonces, creo que ese es un punto medular para que el cliente pueda contratar una póliza. Como te comentaba, existen muchas coberturas, existen diferentes tipos de deducibles. ¿Y a qué voy? Por citar algún ejemplo. A lo mejor una póliza que nosotros llamamos una de las pólizas ahorita comunes es aquellas pólizas que manejan un deducible a lo mejor como entre de 10,000 y 15,000 pesos. Con un coaseguro que siempre nosotros recomendamos de un 10%. El coaseguro puede incrementar, puede ser del 15-20%, esa decisión de cada uno de los asegurados y sobre todo muy específico ver qué es lo que requiere, ¿no? Nosotros, por ejemplo, recomendamos mucho en una póliza de gastos médicos que tenga el tema de tope de coaseguro. ¿Y a qué voy? Si me lo permites y claro, dar un ejemplo, Luis. En un caso práctico de alguna cuestión de alguna cirugía, llamémosle una cirugía a lo mejor de apéndice, que es una de las más comunes, teniendo mi póliza de gastos médicos con un deducible de 10,000 pesos y con un coaseguro del 10%, topando el coaseguro, el seguro se topa automáticamente, bueno, no es automáticamente, sino lo topamos nosotros aproximadamente, damos opciones, puede ser de 30, 40 o 60,000 pesos. Pero, ¿a qué me refiero con esto, no? En esta cirugía, por ejemplo, de apéndice, estando hospitalizado, en teoría, una cirugía de apéndice oscila en alrededor de 50,000 pesos, llamémoslo así, ¿no? Entonces, si todo sale bien como debe de ser, si no hay ninguna complicación, lo único que yo estaría pagando sería mi deducible de 10,000 pesos, más el coaseguro del 10%. Que estamos hablando que el gasto hospitalario, si fue de 50,000 pesos, únicamente pagaría el 10%, que serían 5,000 pesos.
15,000 pesos lo que pagaría por esta cirugía. Pero ¿qué sucede cuando viene una complicación, Luis? En caso de que yo no lo quiera, en la cirugía hay alguna situación de que no responde, que se tiene que ir a terapia intensiva, terapia intermedia. Se incrementa el gasto. Que tiene que estar hospitalizado más días, el gasto, como bien lo comentaste, se incrementa. Entonces, a lo mejor vamos a suponer que este gasto de que eran 50,000 pesos que estaba programado, se va a un gasto de 600,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Entonces ya cambia el escenario, porque no únicamente pago los 10,000 pesos de deducible, sino pago un 10% de lo que es el coaseguro que estamos hablando, de 500,000, pues ya son 50,000 pesos, ya sería 60,000. Si nos vamos a 1,000,000 de pesos de gastos, pues serían 100 más 110,000. Es ahí donde entra el tema del tope de coaseguro. Nosotros le recomendamos porque al momento de que entre el tope, como ya el gasto superó el 10% del coaseguro, lo máximo que pagaría sería este tope. Aunque me gaste 3, 5 millones de pesos, únicamente pagaría los 60,000 o 50,000 pesos más el deducible. Entonces, es por eso muy importante en el tema de los seguros que sea un especialista quien les pueda dar la asesoría y sobre todo que les pueda presentar cotizaciones, porque no únicamente hay una aseguradora. Existen muchísimas aseguradoras en el sector. De hecho, nosotros trabajamos con todas las aseguradoras que hay en el sector. Estamos dados de alta para trabajar con cualquier aseguradora. Pero sí es muy importante, porque muchas veces también estos colocadores o algunas personas que se encargan de vender pólizas, lo que hacen es, pues básicamente, presentar a lo mejor una sola propuesta, porque son con la aseguradora con la que están dadas de alta, claro, sin saber que hay otras opciones. Ahí, ¿no? Tienes que tener cuidado, porque tienen que tener más opciones. ¿Cómo te das cuenta que una persona que está en el área de los seguros está certificada? Porque me queda clarísimo que es un sector que está regulado. Pero ¿cómo te das cuenta de que la persona que te está atendiendo está certificada? Pues básicamente si es una persona física, pedirle que no hay ningún problema, pedirle su cédula. Justo. Entonces hay una cédula por medio, tú ya sabes que es una persona que, dicho sea de paso también, porque tienes que entregar documentación, va a tener el manejo apropiado de tus documentos y tienes la certeza de que evidentemente lo va a hacer de la mejor forma y dándote la mejor oferta. Eso es algo muy importante. Ahora, si habláramos en términos de costos, ¿cuánto tienes que pagarle a un asesor de seguros para que te dé una asesoría? ¿Cómo funciona? Esto también es algo muy importante y qué bueno que lo comentas. Nosotros, por ejemplo, no cobramos ningún gasto por el Tiene tema que de ser asesoría. gratis. Los que están certificados es gratis, entonces. Es correcto. No tienen por qué cobrar. Hay algunas personas que a lo mejor sí quieren cobrar un honorario y a lo mejor amarran a las personas, que eso yo siempre lo he visto muy mal, porque amarran a las personas y decirle, ok, yo te puedo asesorar y no te cobro absolutamente nada siempre y cuando me contrates conmigo a la póliza. Digo, eso no debe de ser. Claro. Pero nosotros, sin ningún problema, nosotros siempre decimos que el compromiso que tenemos con los clientes es sobre todo el poder presentarle una propuesta, el irnos conociendo poco a poco, que ellos sientan satisfechos sobre todo en la asesoría que damos, pero que también, algo bien importante que lo comentaste, no estamos poniendo un vehículo que también es un patrimonio o a lo mejor un bien inmueble. Realmente estamos poniendo nuestra salud, nuestra vida en las manos de una persona, ¿no? Se entiende perfectamente bien. Ahora, si tuviéramos que pedirte una asesoría, ¿sabes que quiero contratar una póliza de seguro? ¿Cuáles son los puntos, digamos, medulares, el punto fino en el que me tengo que fijar al contratar una póliza yo como usuario, que sea de mucho valor para mí? Ok, pues mira, para poder cotizar no se requieren mucha información y a qué me refiero, ¿no? Lo principal es pues saber la edad de la persona, el sexo, código postal y los hospitales donde él normalmente se atiende, ¿no? Okay. Esto es para presentar una cotización. En esto no quiere decir que ya con la cotización ya venga una cotización, una aceptación también por parte de la aseguradora, porque en un gasto médico mayor se tiene que llenar lo que son cuestionarios médicos. Esto sí es muy importante. Una vez que nosotros presentamos la cotización, viene una segunda etapa, donde es conocer ya más al cliente, saber cuál es su necesidad realmente de contratar el seguro, porque también si el cliente a lo mejor tiene alguna enfermedad ya preexistente, una enfermedad crónica, o a lo mejor está embarazada, porque nos sucede mucho, ¿no? Que las personas ya cuando están embarazadas quieren contratar un seguro de gastos médicos. Pues no, eso es una de las exclusiones, ¿no? Y que a lo mejor son de las letras chiquitas que mencionabas hace ratito, es realmente poner énfasis en eso, ¿no? Realmente ver la necesidad propia del cliente, del asegurado, qué es lo que requiere y para qué lo requiere. Entonces, a lo mejor, si ya está embarazada, lo que nosotros recomendamos ya no es un gasto médico mayor, porque ya no le va a cubrir pues lo que es la parte del embarazo. Claro. A lo mejor le recomendaríamos algún tema de alguna
pues gasto médico menor para el tema de sus consultas, algún convenio que podamos tener con algunos hospitales para que les manejen un descuento o costos preferenciales también con honorarios médicos, ¿no? Pero realmente lo que nosotros hacemos es pues realmente cotizar, presentar la propuesta y de ahí partir para entablar una conversación muy a detalle para ver la necesidad del cliente, ¿no? Y realmente hacia dónde lo podemos enfocar. De acuerdo. Ahora, si tuviéramos que tener en perspectiva cómo leer un contrato de un seguro, ¿cuáles son los puntos que de pronto a los clientes les genera más ruido al contratar una póliza de seguro? Pues mira, las condiciones generales siempre están por escritas, no hay letras chiquitas o más bien no hay algo que ocultar. Todas las aseguradoras siempre dan lo que son las condiciones generales para que puedan leer tanto condiciones como exclusiones. Y yo creo que lo más importante va en esa conversación que se tiene, en esta segunda etapa. El conocer al cliente, el saber realmente acompañarlo, tener un acompañamiento en el llenado del cuestionario porque pueden surgir algunas dudas y realmente que honestamente nos conteste si ha tenido alguna enfermedad o si tiene algún padecimiento, si tuvo alguna cirugía. Es muy importante también si ya cuentan con alguna póliza y a lo mejor se quieren cambiar, porque es importante también, y de nuestra parte muy honesto, el decirle si es posible cambiarse, porque en muchas ocasiones ya tienen siniestros abiertos y a lo mejor puedes perjudicarlo al cambiarlo de aseguradora. El respetar su antigüedad, porque la antigüedad en una póliza de gastos médicos pues te da derecho a ya tener lo que son, pues cumplir los periodos de espera. Por ejemplo, yo contrato una póliza ahorita que sea mi primera vez y a lo mejor 2, 3 años ya me cubre el tema de la diabetes. Si toco madera, Dios no lo quiera, en ese tiempo ya con mi póliza se presenta, este periodo de espera me va a garantizar que ya me va a cubrir una atención. Sí, entonces, pues yo creo que las letras chiquitas es sobre todo eso, enfocarnos en esta segunda etapa para poderle presentar pues una buena alternativa. El profesional de los seguros naturalmente le pone en contexto al cliente de todo lo que tiene que saber con la póliza. Pueden hacer una revisión de manera anticipada antes de la contratación, ¿de acuerdo? Me parece que es algo muy importante porque de repente la gente piensa que es solamente la venta. No. Hay de por medio un soporte antes de la venta y postventa. Entonces me parece que esto es algo importante que tienen que tener muy claro. Si habláramos entonces en términos de una contratación de una póliza, ¿cuáles son como los pasos a seguir? Es decir, yo te contacto, hacemos a lo mejor el perfilamiento, me dices qué póliza de seguro me conviene, costos y etcétera. ¿En qué tiempo después de que yo me reúno contigo y ya vimos como todas las peculiaridades de lo que yo necesito para una póliza de seguro, en qué tiempo estamos firmando ya la póliza y más o menos cuál es el proceso? ¿Qué tengo que entregarte? ¿Qué tengo que hacer? Ok, pues mira, como bien te comenté, la primera etapa es el conocernos, el ver las necesidades propias del cliente. Se pide la información que te comenté, que es básica. Salimos nosotros a cotizar. Por lo regular son un abanico de oportunidades de 3, 4 aseguradoras que tenemos que presentar. Nosotros salimos a cotizar con todas las aseguradoras. Y me refiero a 3, 4 aseguradoras porque son las que nosotros creemos que a lo mejor en cuanto a primas, en cuanto a condiciones, son las mejores y las presentamos al cliente. Una vez que se presenta la cotización, lo que hacemos nosotros es llevar a cabo la plática para que nos den el visto bueno. Cuando nos genera el visto bueno, nosotros llenamos, en conjunto con el cliente, el cuestionario médico, que es importante para que a su vez la aseguradora nos pueda confirmar que va a aceptar el riesgo y se genere la póliza. Y la póliza la tendremos físicamente en 3 a 5 días aproximadamente. Es un trámite demasiado rápido. Sí. Es muy ágil. ¿Y qué documentación tengo que entregarte? Pues aparte básicamente, como el que conocemos, es el artículo 492, y bueno, lo digo de repente así como que lo conocen, pero el artículo 492, en una persona física, nos referimos a lo que es la identificación oficial, lo que es un comprobante de domicilio actualizado no mayor a 3 meses, su cédula fiscal, que es importante también, y pues básicamente serían los puntos, y que nos confirme con qué aseguradora es la opción que le conviene, ¿no? A modo de ejemplo, ¿hay algún tipo de promociones que tenga a lo mejor el sector en algunas temporalidades? ¿De qué puedo echar la mano? A lo mejor hay un Buen Fin. No sé, o sea, ¿qué tipo de promociones en general son muy buenas y en qué momento es adecuado adjudicar una póliza, por ejemplo? Pues en el tema de gastos médicos mayor yo te diría que no hay como un tema de eventualidad, porque por ejemplo sí las pólizas de daños, pues sí, ¿no? Cuando no hay huracanes, cuando son más baratas. Entonces tiene que ser antes de que te enfermes, ¿no? Eso es importantísimo. Pero yo creo que ahí promociones sí, por lo regular siempre estamos revisando con las aseguradoras el tema de, por ejemplo, de meses sin intereses, que para una póliza de gastos médicos eso es bien importante. Esencial. Lo puedes meter entonces a meses sin intereses. Sí, no tienes que pagarlo de contado. Aparte de que si es de contado, la póliza la contratas de contado, nosotros buscamos la alternativa de generar la promoción a meses sin intereses. Ahora, la otra
otra opción es de que se pueda pagar en pago fraccionado. En parcialidades. Existen pagos fraccionados como es mensual, bimestral, trimestral, semestral. Entonces esa es la otra opción. Que esta, pues bueno, sí genera un recargo por pago fraccionado. De acuerdo, eso es lo que te iba a preguntar. Si tiene un sobrecosto, por llamarlo de alguna forma, por justamente estarlo en pagos fraccionados. Pero bueno, ya tú podrás decidir si lo quieres pagar de contado, a lo mejor en una sola exhibición, deferirlo a meses sin intereses, que es lo más conveniente, ¿no? Ese tipo de compras son muy convenientes, o bien irlo fraccionando. De acuerdo, Cristian, pues te agradecemos muchísimo el haber podido venir acá con nosotros. Creo que ya tenemos mucha más perspectiva de lo que teníamos que saber, particularmente para la contratación de pólizas de seguro. Si nos puedes regalar tus redes sociales. Sí, claro, de hecho, estoy en Unifin, agente de seguros y fianzas, y de verdad que pues quedo soles y de verdad agradecer la invitación y nuevamente reiterar el tema de aplaudirles que hagan estas iniciativas, y creo que si llegamos con ese granito de conciencia a los mexicanos y a la sociedad, pues creo que es de ayuda para todos. Cuestión indispensable de estar informados. Si el estar informados lo puedes hacer a través de un profesional, ya vimos que es sin costo, etcétera. Entonces, pues nada, agradecerte muchísimo el tiempo de la sesión. A las personas que también tuvieron a bien de vernos, les agradecemos muchísimo que se hayan podido conectar con nosotros. Esperamos traerles material de muchísima más importancia en otros temas relevantes justamente al tema de finanzas, y pues nada, agradecerles que tengan muy buena tarde.